Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver la evaluación de la fragilidad en el adulto mayor de la materia de cuidados del paciente geriátrico. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es fragilidad. Nos dice que la fragilidad se ha definido según diferentes autores como un estado en el que acontece una disminución en la capacidad de realizar importantes actividades de la vida diaria, como un estado que origina un riesgo de inestabilidad, pérdida de fuerza muscular, movilidad, equilibrio y resistencia. Al decir que acontece una disminución en la capacidad de realizar importantes actividades de la vida diaria, podemos poner como ejemplo el salir a caminar, el salir a trotar, porque sabemos que no pueden correr. En dado caso que toda su vida hayan hecho actividad física, son abuelitos que tienen mucha condición y pueden correr más que nosotros, de hasta 5 o 10 kilómetros. Participan en todas las carreras. Entonces depende de qué tipo de actividad física hayan llevado durante toda su vida desde la adolescencia. Pero también, por ejemplo, el momento de caminar, ya necesitan bastón, necesitan apoyo de otra persona, entonces ya no pueden mantenerse por sí mismos. Ocurre una pérdida de la fuerza muscular. Por ejemplo, al realizar alguna actividad ya no pueden cargar cosas pesadas porque se pueden lastimar. Ellos pueden tener alguna enfermedad agregada, ya sea la osteoporosis. Recuerden que es un desgaste en los huesos, entonces no pueden cargar cosas pesadas. Igual en la movilidad, equilibrio y resistencia. Existe una relación entre la fragilidad, comorbilidad y discapacidad. La discapacidad, según la OMS, es la restricción o pérdida de la capacidad para realizar una actividad. Hay diferentes tipos de discapacidad, pero en este caso nos está hablando sobre el envejecimiento. Por ejemplo, nos dice pérdida de la capacidad para realizar alguna actividad. En este caso, la más sencilla sería ir de compras. Algunas veces igual ya no pueden ver bien, a pesar de tener los lentes, o ya no pueden caminar bien, entonces necesitan de la ayuda de otra persona para poder realizar este tipo de actividades. Por el momento sabemos que no pueden salir por la contingencia que estamos viviendo. Los abuelitos son los que mayor riesgo corren, entonces es importante que se queden en casa, que hagan hincapié en estas circunstancias. La comorbilidad implica presentar varias enfermedades. Por ejemplo, las principales enfermedades que se dan en el adulto mayor es diabetes mellitus, hipertensión, problemas del corazón. No olvidemos también las enfermedades somáticas o las enfermedades que genera la mente, por ejemplo, el Alzheimer, la depresión, que son este tipo de enfermedades que se pueden presentar ya en el adulto mayor. Entonces, la comorbilidad nos dice que cuando es más de una enfermedad se le conoce como comorbilidad. La fragilidad es la vulnerabilidad y pérdida de homeostasis por disminución de reserva funcional. Para poder entenderlo mejor, la homeostasis son los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo, en este caso los signos vitales. Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación. Cuando ocurre una vulnerabilidad o existen problemas con la homeostasis o con los procesos internos que ocurren en el cuerpo, puede ocurrir alguna enfermedad. Entonces, como hay una degeneración en ese aspecto, es por eso que puede ocurrir alguna enfermedad. Entonces ocurre fragilidad en este tipo de pacientes. Fragilidad y ejercicio. El ejercicio es un conjunto de movimientos corporales que se realizan para mantener o mejorar la forma física. En este caso, sabemos que podemos realizar diferentes tipos de actividades acordes a la edad de la persona. En este caso, por ejemplo, los efectos fisiológicos entran el cerebro, el sistema endocrino, inmune y musculoesquelético. ¿Por qué? Sabemos que al realizar el ejercicio el cerebro empieza a oxigenarse. Entonces,
ayuda a poder retener mejor las cosas, ayuda a la memoria, al igual que el sistema endocrino, todo el sistema hormonal que se está manejando, el sistema inmune. Los abuelitos llega a haber una alteración en el sistema inmune, el sistema inmunológico, si no ocurre, por ejemplo, una buena alimentación o si no llega a realizar alguna actividad, si todo el tiempo son sedentarios, que quiere decir que se mantienen sentados, que no llegan ni a caminar. Disminuye hospitalizaciones e institucionalización. En este caso quiere decir que no hay necesidad de estarlos internando por algún problema que ocurra con las enfermedades que ya tiene el paciente. Puede prevenir la progresión de fragilidad y discapacidad. En el caso del ejercicio ayuda en muchísimas cosas. En este caso puede prevenir la progresión de la fragilidad. Por ejemplo, como estábamos viendo, el tema principal es la fragilidad, que es la disminución de poder hacer las cosas que anteriormente hacían. Ya no tienen esa fuerza ni esa energía para poder realizarla. El ejercicio ayuda a disminuir la depresión, miedo a caídas y hasta las mismas caídas. ¿Por qué? Porque se sienten más libres, pueden tener, por ejemplo, hacer estiramientos que les ayudan a mejorar su calidad de vida. Aumenta el desempeño funcional, velocidad de marcha y balance. Al momento de caminar no es necesario que hagan actividades muy fuertes. El simple hecho de caminar media hora, ahorita por ejemplo que están en casa, realizar estiramientos básicos para que no haya ningún problema, porque igual si están todo el tiempo sentados o están todo el tiempo acostados, también pueden ocurrir enfermedades. El no tener una buena alimentación ahorita, es importante que coman frutas, verduras, todo lo que les pueda alimentar. ¿Por qué es importante la fragilidad? Es una muy buena pregunta. Aquí la respuesta. Aumenta el riesgo de resultados adversos en los pacientes. ¿Qué es lo que esto incluye? La pérdida de la función, las caídas, delirium, discapacidad, hospitalización y muerte. En el caso de la pérdida de la función, quiere decir todas las cosas que hace la persona, las caídas, pues que vayan caminando, que se lleguen a tropezar y en este caso se llegan a lastimar. Hay personas de 90, 95 años que llegan al hospital que se tienen que operar porque llevan fractura de cadera, porque se cayeron y se fracturaron por lo mismo de la osteoporosis, de que sus huesitos ya no aguantan, tienden a enfermarse más rápido o que una lesión sea más complicada. Por ejemplo, en el caso de personas diabéticas, alguna caída o alguna lesión, alguna contusión que tengan, igual que se hayan cortado, puede empeorar si la persona tiene alguna enfermedad de antecedente. La discapacidad, la hospitalización y en el peor de los casos, que si hay muchas complicaciones de acuerdo a las enfermedades agregadas, puede llegar hasta la muerte. Hay una clasificación de la fragilidad. Nos menciona que son dos, la fragilidad física y la fragilidad cognitiva. La fragilidad física es la disminución de la fuerza, resistencia y función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad del individuo para desarrollar mayor dependencia o hasta la muerte. Entonces, como se decía, disminución de la fuerza y de la resistencia. En este caso, la persona necesita el apoyo de otras personas, pero igual puede ser más cognitivo como la otra clasificación. En este caso se enfoca más a la fuerza física, a la fuerza muscular que tiene la persona. Se vuelven más vulnerables, entonces esto quiere decir que les afecta más en el aspecto físico y que cualquier otra enfermedad puede llegar a complicarse. En la fragilidad cognitiva, es la manifestación clínica heterogénea, caracterizada por la presencia simultánea de fragilidad física y disfunción cognitiva. Aparte de los problemas físicos que tiene la persona, tiene una disfunción cognitiva, que quiere decir podemos aumentar depresión, podemos aumentar delirio, podemos aumentar un trastorno bipolar. Si una persona está internada por alguna fractura y tienen que operarla, normalmente llegan a tardar unos 10 días internados.
entonces les llega a dar depresión, ya no quieren comer, están llorando y el simple hecho de una fragilidad cognitiva, la mente es tan poderosa que en lugar de beneficiarlo, sigue perjudicando y hace que se quede más días la persona y llegue a haber alguna complicación. De acuerdo al cuestionario simple de Frail, nos tiene diferentes significados. Por ejemplo, la F de fatiga. Son diferentes preguntas. Nos dice, ¿está usted fatigado? La persona tiene que responder sí o no. R de resistencia. No puede subir un piso de escaleras. A de aeróbico. No puede caminar una cuadra. Igual sí o no. Illness, que es enfermedad. Si tiene más de 5 enfermedades, tiene que mencionar cuáles son las enfermedades que la persona tiene. La L, loss of weight, que es la pérdida de peso. Nos menciona que si ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. La fragilidad es el índice de fragilidad. Nos mencionan que son las actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, la marcha, el equilibrio, el índice de masa corporal y el desempeño cognitivo. Tiene 2 clasificaciones, frágil de 4 a 6 puntos, robusto o no frágiles 0 y 1. En este caso, de acuerdo a las preguntas anteriores y de lo que haya respondido, ya sea sí o ya sea no, va a ser la clasificación que vamos a tener. Para poder conocer más a fondo, tenemos los criterios de fragilidad. El primero es la pérdida de peso. Se debe de preguntar al paciente, ¿cuánto peso de manera no intencionada ha perdido desde el año pasado? ¿Qué quiere decir con de manera no intencionada? Que no hace dietas, que no hace ejercicio y que está bajando de peso a pesar de eso. Igual, si se lleva un control del adulto mayor, evaluar los datos para ver si existe una pérdida de peso importante en el último año. Se debe de ir al centro de salud cuando la persona adulto mayor ya tiene alguna enfermedad agregada, ya sea diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad que tenga, también cáncer o cualquier otra enfermedad. El criterio será positivo si el paciente ha perdido peso superior al 5% de su peso. Tenemos que saber cuánto pesó el año pasado y cuánto pesa ahorita. Y si tiene alguna enfermedad agregada, por ejemplo, si es diabético, si está cumpliendo con su dieta, por ejemplo, los chequeos mensuales que debe de tener la persona y el tipo de alimentación que lleva. O si ha perdido 4.5 kilogramos durante el último año. Esto siempre y cuando no esté haciendo dieta o tenga alguna otra actividad extra que haga que esté haciendo que tenga pérdida de peso. La disminución de la fuerza. Evalúa la fuerza muscular en el adulto mayor. Se mide la fuerza de presión utilizando un dinamómetro. De hecho, la imagen que pueden ver ahí es un dinamómetro que utilizan normalmente en los centros de salud para poder medir la fuerza. En este caso estamos hablando del adulto mayor, pero se puede utilizar en cualquier persona. ¿Cómo se utiliza? Se pide al paciente coloque en su mano dominante y presione por al menos 10 segundos. Se debe repetir por lo menos 3 veces para tener resultados exactos. El criterio será positivo si se tiene una disminución en la fuerza mayor del 20% según su índice de masa corporal. Como recordarán, ya vimos cómo sacar el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla al cuadrado. Y también depende del género. Otro resultado es de que en los hombres la fuerza es menor a 22 kilogramos y en las mujeres menor de 15 kilogramos. Si cumple con estos requisitos, el criterio va a ser positivo en la disminución de la fuerza. La marcha. La marcha nos va a evaluar la velocidad de la marcha y el enlentecimiento. Para esta prueba se le pide al adulto mayor caminar un tramo de 4.5 metros a su propio ritmo, ya sea solito, ya sea con bastón o con andadera. El evaluador deberá tomar el tiempo que se tarde en recorrerlo. La persona va a estar caminando
no se le debe de pedir que corra o que acelere el paso. Va a ser la marcha normal que debe de tener la persona y otra persona estará evaluando con un reloj para poder checar cuál es el tiempo que tarda. Los criterios de fragilidad serán positivos si el tiempo es mayor de 7 segundos. La actividad física. Se deberá de preguntar al paciente cuántas veces a la semana realiza actividad física, por cuántas horas realiza actividad física y qué tipo de actividad física realiza. Dependiendo del resultado de estas 3 preguntas, podemos saber si entran los criterios de fragilidad, si son positivos o son negativos. Si es positivo, es cuando el adulto mayor realiza menos de 2.5 horas a la semana de actividad física, o bien si presenta un consumo de kilocalorías menor de 383 en hombres y 270 en mujeres a la semana. Es importante que el adulto mayor, aunque sea, pueda caminar alrededor de la casa, alrededor, por ejemplo, de los muebles, o tratar de adaptar algo para realizar actividad física. Estiramientos fáciles y sencillos y con cosas que no tengan mucho peso para que no les pueda afectar. Igual depende de si tiene alguna enfermedad agregada, investigar bien qué tipo de ejercicios se puede realizar con el adulto mayor. Eso lo veremos en la siguiente clase. La fatiga. Evalúa la fatiga y cansancio en el adulto mayor. Se debe de preguntar si existe fatiga en sus actividades de la vida diaria, si siente que ha perdido energía, si ha abandonado sus proyectos y siente cansancio la mayoría del tiempo. Los criterios de fragilidad serán positivos si el adulto mayor contesta que sí a más de una de estas preguntas. Este es un punto importante porque aquí entra el aspecto también cognitivo. Entonces, tanto físico como cognitivo, porque nos dice que si ha perdido energía, por ejemplo, ahorita que no pueden salir, existe ese problema. También se pueden sentir en depresión porque al menos podían salir un ratito, no sé, a caminar o estar viendo, no sé, el paisaje o algo que normalmente llegaban a realizar o estar cuidando a algunos que tienen sus animalitos. Entonces depende de cada tipo de persona. Si es positivo, el adulto mayor, si contesta más de una de estas preguntas. Como conclusión, podemos decir que todos estamos envejeciendo y la mejor manera de asegurar una buena salud para el adulto mayor en un futuro es por medio de la prevención de enfermedad y promoción de la salud durante el transcurso de la vida. ¿Qué podemos decir? La fragilidad del adulto mayor es importante el conocerla porque muchas veces solamente pensamos que es una etapa más, pero realmente no es así, sino que pasan por muchos pasos. De acuerdo también a los cuestionarios que se les dejó de tarea, podrán darse cuenta de todos los pasos que se deben de seguir, que también se les debe de preguntar, como en el test de depresión que habíamos realizado anteriormente. Muchos estaban en depresión leve y ni siquiera sabían, entonces podían apoyar a sus familiares en ese aspecto. Cualquier duda que tengan, vamos a irlo comentando en el foro y les voy a dejar una tarea aparte de lo que estuvimos viendo ahorita en clase. Igual si tienen algún comentario, duda o sugerencia acerca de la clase me lo pueden hacer saber para poder mejorarlo. Que estén muy bien.